Sufres porque no tienes lo que quieres. Y cuando lo obtienes, sigues sufriendo porque no lo puedes mantener o ya deseas algo más. Bienvenidos, mi nombre es Manolo Guevara, esto es Mentes Olímpicas y bueno, un espacio que inició de cara a lo que fueron los Juegos Olímpicos de París 2024, pero que a partir de los diferentes episodios que he grabado hasta el momento, he tomado la decisión de darle un seguimiento y de hecho, si ustedes ven la imagen que acompaña o que ilustra ahora a Mentes Olímpicas, bueno, pues ya habla o ya refleja lo que será los siguientes Juegos Olímpicos, que serán Los Ángeles 2028. Entonces, este es un espacio que pretende tener esa continuidad, que así como un atleta olímpico, pues le da continuidad después de 4 años de entrenamiento, y hoy vamos a hablar muchísimo de eso, de 4 años de muchísima disciplina, de muchísima constancia, de despertarse de temprano, de ponerse en incomodidad, de cuidar su alimentación, de cuidar su sueño, de absolutamente todo esto para llegar a un momentito y en ese momentito pues intentar desempeñarse de lo mejor posible, que su entrenamiento salga a relucir y para después cerrar un ciclo, en este caso que se cerró el ciclo olímpico y paraolímpico de París 2024, pues toca volver a empezar. Y bueno, pues vamos a intentar mantener este espacio, esta consistencia, al menos hasta que venga para Los Ángeles 2028 y ya después veremos si este espacio da para más o de alguna manera tiene sentido el mantenerlo o no. Y precisamente en este sentido se trata esta frase con la que acabo de iniciar este episodio de Mentes Olímpicas. Y es una frase, si no he terminado a lo largo de los 30 y tantos episodios que llevamos hasta el momento, no he terminado de recomendarles, de hablarles, de exponerles, de justificarles incluso de dónde viene el logo de Mentes Olímpicas, de dónde vino la gran inspiración y mucho la decisión de convertirme en entrenador mental, pues es de esta maravillosa historia, un libro que se titula The Way of the Peaceful Warrior, El Camino del Guerrero, y que después hicieron una película que también pueden hoy día ver en cualquiera. Bueno, de hecho, la última vez que revisé estaba en Prime Video, la película de Peaceful Warrior. En inglés, en español le pusieron un nombre que me parece no representa mucho lo que significa a fin de cuentas el título, como suele suceder a veces en estas traducciones de los nombres de películas o de libros al español, pero bueno, la pueden buscar tal cual, The Way of the Peaceful Warrior o Peaceful Warrior, así en Prime si quieren ver la película, y si no, pues también es muy fácil, bastante fácil adquirir el libro, sobre todo si lo quieren hacer en inglés, si lo quieren hacer vía digital, ya sea por cualquiera de las plataformas pueden encontrarlo. Pero lo que les decía es, si no he terminado de compartir de alguna manera este espacio, la importancia del mismo y todo esto que mencionaba anteriormente, bueno, pues aquí va una vez más. Esta frase con la que inicié este episodio viene precisamente en la obra de Dan Millman, que es el autor del libro y que es de alguna manera autobiográfico, es parte de su propia historia, es una historia basada en la realidad, con muchas cosas que analizar, qué tanto de repente podemos creer, ¿no? Qué tanto es parte como del autor de darle, pues obviamente, este dramatismo o esta teatralidad a su obra, pero en este espectacular libro viene esta frase que ya bien mencionada, o de alguna manera literalmente lo que dice es: Dan, compartes el mismo predicamento que toda la humanidad. Sufres porque no tienes lo que quieres, y cuando lo obtienes sigues sufriendo porque de alguna manera no lo puedes mantener. Entonces, esta frase se la menciona Sócrates, este personaje que se convierte como en el entrenador mental, en el gurú, de alguna manera en el guía de Dan Millman en ese momentito tan importante de su vida, cuando está en la universidad, cuando es un atleta de college, cuando está buscando su sueño, no solamente de ir a los Juegos Olímpicos, sino de colgarse una medalla de oro. Y entonces en algún momento de la película le dice precisamente esto: Dan, sufres
porque no tienes lo que quieres, en este caso la medalla de oro o ya la marca para ir o los puntos para ir a Juegos Olímpicos, y cuando lo obtienes sigues sufriendo porque de alguna manera no lo puedes mantener y a veces también, ahí ya saliendo un poquito de la frase literal, pues a veces ya queremos algo más. ¿Y por qué decidí hablar de esto en este episodio? Que les digo, es como este traslado, es este paso de lo que es el ciclo olímpico de París 2024 a lo que es el ciclo olímpico de Los Ángeles 2028, y siempre recordando que este espacio, sí, hablamos de mentes de élite, hablamos de los grandes referentes del deporte, de sus grandes historias, de sus grandes enseñanzas, queremos aprender de sus hábitos, de su mindset, pero la idea es poder traer esto a nuestra propia vida, el ver que podemos aprender de estas mentes que nos sorprenden, ¿no? En estos escenarios maravillosos, ya sea en una pista de atletismo, sea en un gimnasio, sea en una alberca, sea en una cancha, en donde fuera, pero verdaderamente nos hacen maravillarnos, inspirarnos, admiramos verdaderamente la dedicación y lo que pueden lograr estos atletas, pero de alguna manera es entender que esto también nosotros podemos buscar, anhelar, verdaderamente aspirar y perseguir el ser así de excelentes, ser de élite en cualquier ámbito de desarrollo que sea de tu interés. Puede ser lo profesional, puede ser lo social, puede ser lo familiar, puede ser incluso lo deportivo bajo tus propias, digo, si eres un atleta en desarrollo, evidentemente pensarlo hacia la elite. Si eres un atleta que de alguna manera ya lo estás manteniendo, o deportista que lo estás manteniendo más por temas de salud, bueno, pues podemos hablar de la longevidad o de lograr resultados que son espectaculares y que son excepcionales, pero evidentemente guardando pues toda proporción. Pero el chiste es eso, poder llevarlo a cualquier ámbito de nuestra vida. Y entonces, ¿de qué se trata esto? Bueno, aquí me gustaría hablar primero de un atleta que ya hemos hablado en otros episodios, Mentes Olímpicas, una de las mejores mentes olímpicas, el atleta más condecorado, el atleta más ganador de medallas áureas y de medallas totales, que es Michael Phelps. Y es bien sabido, y para quien no, pues de alguna manera lo platico, pero se conoce que después de que Michael Phelps se retiró de lo que fue su carrera como nadador olímpico, después de todos esos años de desarrollo para después llegar a los diferentes ciclos olímpicos que participó, si no mal recuerdo fueron 4 ciclos olímpicos, en donde terminó con 23 medallas de oro, 29 medallas en total, pero lo importante es que cuando cerró ese ciclo, Michael Phelps presentó algo que es bastante común con los atletas y que de hecho a muchos, y quizá tú lo sentiste también como espectador, ¿no? Que de repente nos despertamos esas 2 semanas que duran los Juegos Olímpicos, pues nos despertamos súper emocionados, tenemos muchas cosas que ver en la televisión, hay muchas emociones, hay mucha inspiración, hay mucha atracción, ¿no? Y que cuando terminan los Juegos Olímpicos, como de alguna forma se siente como un pequeño vacío, ¿no? Lo mismo pasa a veces con el Mundial, que nos llega a emocionar tanto y de repente nos quedamos sin esas emociones. Entonces imagínense si eso te ha llegado a pasar, o sea, yo guardando a proporción, ¿sí? Pero si eso me ha llegado a pasar a mí como espectador, ¿no? En donde dices, ay, ¿qué pasó, no? Es como esta depresión, y tal cual el concepto es así, ¿eh? Depresión post Juegos Olímpicos, depresión post competencia, ¿no? Y entonces, esto no quiere decir que en nuestro caso como espectadores sea como esa depresión, pero de alguna manera así se maneja. Incluso hay algunos memes, algunos GIFs, ¿no? Que de repente terminan los Juegos Olímpicos, termina la Copa del Mundo y empieza, ¿no? Día 1 sin Juegos Olímpicos, y está así todo tirado la persona, ¿no? Totalmente desmotivada. Entonces, evidentemente eso no es una depresión, es solamente como este sentimiento de añoranza, de melancolía por algo que termina y que te generó como tantas emociones y que ya no te alimenta a fin de cuentas. Pero imagínense lo que representa para un atleta olímpico. Primero, para un atleta olímpico en el sentido donde entrenó durante 4 años, donde todo esto que mencioné, ¿no? Fue verdaderamente una inversión de tiempo, de energía, consiguió el objetivo de estar en Juegos Olímpicos, a lo mejor consiguió su objetivo de marca, llegó a una final, incluso se pudo haber colgado una medalla, y de repente cuando terminan los Juegos Olímpicos, ¡pum!, se acabó. Y de alguna manera todas esas emociones que sentiste, todos esos sentimientos, todas esas sensaciones, todo eso que te hizo sentir tan bien, te das cuenta que es efímero, que te das cuenta que no dura para siempre, que es muy cortito, que como dice Sócrates, sufres porque no tienes lo que quieres. Entonces de repente sí, luchaste durante 4 años
para estar en el pico más alto de lo que existe o de lo que representa el alto desempeño en el mundo del deporte. Estás en la élite, estás ahí con todos estos atletas, saliste en el desfile, lo convives en la Villa Olímpica, estás en los cuernos de la luna, pero son solamente unos días porque ni siquiera ningún atleta dura las 2 semanas, ¿no? Por ejemplo, el fútbol, el básquetbol, estos deportes, ¿no? Que sí logran de alguna manera, y digo, los que llegan hasta las finales, ¿no? Pero desde el día, a veces incluso desde el día 0 o un poquito antes, el fútbol olímpico por lo general empieza 1 o 2 días, porque de lo contrario no cabe en el calendario olímpico, pero fuera de esos deportes, pues hay atletas que van un día a competir y se acabó, van 2 días a competir y se acabó, y toda esa emoción, imagínense lo que representa, es un volcán que de repente hace erupción y de repente se queda sin absolutamente nada. Y entonces regresan los atletas, y en el caso de que haya sido un ciclo olímpico y estén pensando en otro ciclo olímpico, pues cuesta muchísimo en términos de motivación, en términos de motivación, de inspiración, de ganas, de voluntad, de querer volver a entrenar, de querer volver a empezar un ciclo olímpico, de querer volver a pagar el precio por todo lo que tienes que hacer. Para, en este caso, fuiste a París 2024, pero calificaste a ese. No, por calificar a París 2024 no quiere decir que estás calificado a Los Ángeles 2028, y mucho menos que vas a mejorar lo que hiciste. ¿Quieres mejorarlo? Tienes que volver a empezar. Y ves tan lejano el 2028 que de repente, pues claro, cuesta muchísimo trabajo el encender el fuego interno, la motivación. Cuesta muchísimo trabajo el encender de alguna manera esa inspiración por hacerlo. Y ahí es fundamental la disciplina, que lo he dicho en muchos espacios, espero que también en alguno de los episodios de Mentes Olímpicas, y si no lo digo en este momentito, está comprobadísimo que lo que salva a los atletas de élite, y ahorita hablamos de Michael Phelps, no es definitivamente la motivación, que es muy efímera, sino es su disciplina. La disciplina es lo que salva a las grandes mentes del olimpismo, porque no hay manera que los 4 años y que todas las mañanas y que todos los días y que todas las semanas te despiertes con la misma motivación y con las ganas de querer hacerlo. Michael Phelps lo decía, a lo largo de 5 años en donde solamente dejé de ir a entrenar 3 días, no crean que todos los días me levantaba con las ganas de comerme la alberca. Muchas veces no quería ir, pero entonces recordaba lo que quería lograr. Recordaba, ¿no? Este famoso acrónimo de Michael Phelps, What is important now? Win, quiero ganar, pero si quiero ganar tengo que recordar qué es lo más importante en este momento, y es cumplir con el entrenamiento del día. De lo contrario no voy a alcanzar mis objetivos. Y entonces se forzaba, utilizaba su voluntad directamente en su cerebro, utilizaba su corteza medio singular interior o del cíngulo interior, ya hablé de esto en el episodio anterior, y la utilizaba precisamente para seguir adelante, ¿no? Entonces no está esa motivación y cuesta mucho trabajo cuando lo tienes hacia allá adelante, 4 años hacia adelante, en este caso hacia Los Ángeles. Y bueno, regresando al caso de Michael Phelps, o a esta observación de Sócrates en The Way of the Peaceful Warrior, pues imagínense lo que representa. Si eso representa para un atleta que va a tener la oportunidad de ir a otro ciclo olímpico, con todo lo que representa para ganarlo, pues lo que representa para un atleta que se retira, que hasta ese momentito más de la mitad de su vida se lo ha dedicado al deporte, ha soñado con eso, ha anhelado con eso, y de repente hay un momentito en donde ya decide retirarse porque es tiempo, porque es hora de cerrar el ciclo, porque siente que su cuerpo ya no va, ya no va a alcanzar más excelencia, porque ya está cansado también, a fin de cuentas, ¿no? Por lo que sea que se haya decidido, en este caso, retirar Michael Phelps. Y entonces toda la vida has estado enfocado en eso, toda la vida has anhelado en eso, toda la vida tu propósito de vida, ¿no? O tu propósito, porque quizás ese no era el propósito de vida, pero no se había trabajado tal cual como propósito de vida porque simplemente tenías un propósito. Y ese propósito era, en el caso de Michael Phelps, convertirse en el máximo ganador de medallas de oro en los Juegos Olímpicos. Romper la marca de Mark Speed, ser el máximo ganador como nadador, lo que tú quieras, lo que haya sido su propósito, pero ese era su propósito. Y cuando de repente se acaba y sabes que ya no va a venir más, ya no hay más de esas emociones, ya no hay más de esas sensaciones, ya no hay más de esos sentimientos, ya no hay nada más que, aparte, cómo se terminan los atletas identificándose con su deporte. Entonces, claro, Michael Phelps será el mejor nadador de la historia, es el mejor nadador de la historia, es uno de los mejores atletas de la historia, pero ya no hay más, ya no lo vas a hacer. Y entonces, ¿ahora con qué te identificas? ¿Ahora qué haces?
Ahora, ¿a qué sientes que está atada tu vida? ¿Cuál es el propósito? Y entonces, al no sentir todo esto, al no, de alguna manera, tenías una brújula. Siempre me gusta explicar el tema de propósito de la vida como si fuera una brújula, como si fuera tu estrella del norte, o como si fuera la bandera hasta arriba del Everest, o bueno, la punta del Everest, y sabes que allá arriba quieres de alguna forma poner la bandera. Entonces, en el sentido de cuando tienes un propósito, y que todavía no estoy hablando del propósito de vida, cuando tienes un propósito, pues te encaminas hacia allá y tienes muy clara la dirección. Y a veces te desvías, ¿no? Como decía Michael Phelps, unos días entrenas mejor, otros días peor, a veces fallas en esto, a veces fallas en aquello, pero la disciplina, la constancia, la voluntad te va manteniendo, vas corrigiendo el camino, hasta que finalmente llegas a ese punto, llegas a tu Everest y cumples ese propósito. Pero como alguna vez me dijo un maestro, cuando le hice una pregunta, el maestro Alan Wallace, y de alguna forma le hablaba, ¿no?, de los atletas, y entonces me decía él, con esta metáfora de conquistar el Everest, decía, al final cuando subes al Everest, te das cuenta que el Everest también está vacío, que claro, que llegas, recuerden, bueno, no sé si recuerden, algo que platico y que trabajo muchísimo con mis atletas, con mis clientes, es entender que el Everest, metafóricamente hablando, es lograr un objetivo que nada más puede lograr el 0.00075% de la población mundial. Repito, estar en la cima del Everest, en la punta más alta del planeta, solo lo logran el 0.00075% de la población mundial. Entonces, cuando yo invito, en tal cual, una masterclass, un tema del programa de entrenamiento mental, algo que estoy compartiendo en esto, cuando invito a mis clientes, a mis atletas, a las personas que me dan la confianza para colaborar con ellos, a desarrollar un Everest, a apuntarle hacia un Everest, a trazarse un Everest, pues estamos hablando de algo que por lo menos tiene que estar en estos números, de lo hace menos del 1% de la población mundial. Si no, no califica como un Everest. Y a partir de ahí puede ser todavía más especializado. Evidentemente lo que hizo Michael Phelps es incluso todavía más allá del Everest. ¿Sí? O sea, incluso todavía menos personas logran hacer lo que logró Michael Phelps en cuanto a medallas de oro. Bueno, en cuanto a medallas de oro, nadie lo ha logrado. Pero, por increíble que parezca, y ahora pensemos en tal cual lo que es subir al Everest, estas personas que llegan allá, pues claro, en el momentito en el que están hasta arriba, y ponen la bandera y se toman la foto y aprecian el paisaje y digo, no tengo ni idea qué se sentirá. Muchas veces he hecho trail y he subido montañas corriendo, pero bueno, no hay forma ni de dimensionar lo que se ha de sentir hasta allá arriba, ¿no? Aparte de mucho frío, pero más allá de eso te hace sentir lleno, los cuernos de la luna, con una cantidad de emociones y aparte con un cóctel neurológico, ¿no?, de neurotransmisores que, híjole, ha de ser un momentito verdaderamente impresionante. Pero ese momentito, cuando decía el maestro Alan Wallace que ese momentito está vacío, es porque de alguna manera sí, estás ahí, lo aprecias, se siente esta gran emoción, le da mucho significado a todo lo que luchaste, pero en algún momentito también esto va a terminar. En algún momentito esto se va a dejar de sentir, no dura para siempre. Y de nuevo regresamos a esa frase de Sócrates. Cuando lo obtienes, sufres porque no lo puedes mantener, no te puedes quedar en la punta del Everest para siempre, literal y metafóricamente. Y si te quedas, incluso ya ni siquiera se va a sentir igual, o sea, ya no te llena tu satisfacción. Entonces, por eso, la punta del Everest también está vacía. Y eso es lo que sienten muchísimos de los atletas de élite cuando se retiran. Estos atletas que se han identificado tanto con el ganar, con estar en las portadas, con estar en los documentales, con las fotografías, con las redes sociales, y de alguna manera, pues sí, están en lo más alto que se puede aspirar en cuanto a fama, en cuanto a reconocimiento, en cuanto a lo que fuera. Y de repente, todo se acaba y se siente como simplemente eso, un vacío. Y a ese vacío, por cierto, se le llama como depresión post-olímpica o depresión post-carrera, también puede ser. Aquí también ya deberíamos empezar a entender de cómo esto también lo podemos llevar a nuestra propia vida. Porque es cierto, la carrera de un atleta es mucho, mucho más corta, por obvias razones, pero a fin de cuentas, nosotros que decidimos tener una trayectoria profesional, que tenemos un trabajo, que de alguna forma nos desarrollamos como personas y nos desarrollamos como
profesionistas en una carrera, bueno, pues también puede llegar a un momento en donde nos vamos a jubilar, en donde nos vamos a retirar, en donde ya no vamos a poder seguir haciendo ese trabajo, probablemente. Es cierto que hemos hablado muchísimo de la longevidad y que podemos, a través de diferentes hábitos, podemos aspirar a extender lo más que se pueda esto, sobre todo si queremos y nos da significado. Pero también nosotros en algún momento probablemente no o tendremos que dejar lo que tanto amamos. En mi caso, ser entrenador mental, ¿no? Es algo que amo, creo que es una carrera que puede ser muy longeva y sobre todo aplicando lo que tanto hablo sobre la longevidad, pero más allá de eso, pues habrá un momentito donde yo no lo puedo hacer. Y ahí cuando se termina, pues sí convives, ¿no? Es como cuando de alguna forma pierdes un trabajo, ¿no? Cuando de alguna forma se pierde una relación, cuando dejas de competir. A mí ya me tocó dejar de competir, no tiene nada que ver con lo que sienten los atletas y menos atletas de élite como Michael Phelps, pero sí te das cuenta que dedicaste no sé cuántos años a jugar tenis y simplemente ya no va a haber más competencias, ¿no? O insisto, cuando pierdes un trabajo o cuando las personas se jubilan. Entonces en ese caso se siente como esa pérdida, como ese vacío, porque te relacionas muchísimo a eso y todo lo que has logrado de alguna manera lo ves materializado en esa carrera o gracias a esa carrera. Y cuando se termina es como si perdieras algo de ti. Literalmente empieza un duelo porque perdiste algo. Ahí sí empieza un duelo y dentro del duelo puede llegar a haber una depresión como la que dio a Michael Phelps y que en el caso de Michael Phelps sí llegó a ser una depresión y que incluso él menciona. Hay un capítulo o un documental muy bueno en HBO, ahora Max. No me acuerdo bien del nombre, pero si le ponen Michael Phelps es la única opción que les va a dar. Y ese documental habla precisamente de este fenómeno o de este momentito tan complejo en la carrera de Michael Phelps, en donde incluso llegó a tener pensamientos de quitarse la vida a ese grado, de decir, es que ahora ya para qué vivo. ¿Cuál es el sentido de vivir? ¿Cuál es mi propósito? ¿Qué hago si lo único que sabía, entrecomillado, si lo único que sabía era nadar, si yo solamente era bueno para nadar, si yo nada más concebía mi vida en la alberca y ahora no tengo absolutamente nada de eso? ¿Qué hago? Y entonces, pues piensas que tu vida no tiene sentido y no tiene significado. Y entonces ahí es cuando sufres, a pesar de haber llegado en primer lugar 23 veces, haberte colgado el oro olímpico, estar hasta arriba del podium, escuchar el himno de los Estados Unidos, ser recibido como héroe en el aeropuerto, en la Casa Blanca, lo que sea. Sí, tuviste todo esto y a fin de cuentas hay un momentito en donde se siente vacío, porque por lo general, siempre que atamos nuestra satisfacción a cualquier cosa del mundo hedonista, y vaya, no es que tengan nada contra los placeres hedónicos, o contra lo materialista, que a fin de cuentas entra en lo mismo, y tampoco tengo nada contra los bienes materiales, estrenar una nueva casa, estrenar un nuevo coche, el tener un nuevo trabajo, irte al viaje de tu vida. Evidentemente eso no tiene absolutamente nada de malo, pero cuando nosotros pensamos que o dotamos o proyectamos nuestra felicidad en esa casa de nuestros sueños, en ese coche de nuestros sueños, ese trabajo de nuestros sueños, el viaje de nuestros sueños, pues nos vamos a dar cuenta que sí, que cuando lo logremos, pues viene un cúmulo de emociones y todos estos neurotransmisores, este cóctel que se siente extremadamente bien. Y entonces es como de alguna forma como si nos volviéramos adictos a eso. Se siente tan bien que lo quieres mantener. Pero como bien dice la frase de Sócrates, no lo puedes mantener. Y si tú te engañas y tú crees que lo puedes mantener o quieres mantenerlo forzándolo, te vas a dar cuenta que no lo puedes mantener y entonces otra vez te pasas a la parte del sufrimiento. Y entonces a veces ya lo que quieres es algo más para volver a alimentar eso, cuando no debería ser a través de simplemente estar consiguiendo cosas materialistas o hedónicas, sino muchas veces tiene que ver con lo que ya mencionaba anteriormente de darle un sentido, darle un auténtico propósito de vida a lo que hacemos en cualquiera de nuestros rumbos o roles en nuestra vida, darles un auténtico propósito, una razón de ser, pero sobre todo cuando hablamos de propósito de vida, hay diferentes maneras de entender el propósito de vida, pero para no meternos en muchos embrollos, punto número 1, a mucha gente le gusta mencionarlo como tu regalo al mundo, ¿no? ¿Cuál es ese regalo que tú le puedes dar, que puedes de alguna forma dejar como un legado a otras generaciones? Es tu regalo y se lo das a alguien más, porque en el dar
Y eso, hablando de psicología positiva, hay mucho más felicidad, perdón. Entonces, cuando tú das, te sientes bien y también te estás de alguna forma desprendiendo porque estás dando, no quieres obtener del mundo, sino que regresas al mundo, ¿no? Entonces, ¿cuál es ese regalo que tú crees que le puedes dar al mundo? Otra manera también de hablar del propósito de vida es que es algo que te conecta con algo más grande que tú mismo. Y aquí evidentemente entra muchísimo el tema de la espiritualidad, que ojo, que con espiritualidad no necesariamente estamos hablando de cuestiones religiosas, pero incluso si queremos quitar el tema de espiritualidad, pues a fin de cuentas todos los seres humanos estamos conectados de una forma u otra. Es decir, que un fenómeno que es muy visible, que es innegable, ¿no? Al menos de que te llames Donald Trump y pienses que el calentamiento global pues no está sucediendo, que no hay causas y condiciones, que no hay una interdependencia entre lo que hacemos los humanos y cómo se comporta el planeta. Bueno, a menos de que seas de ese tipo de mente tan cerrada, bueno, es muy fácil con tu inteligencia natural rastrear la interdependencia. Entonces, por ejemplo, mi propósito de vida puede ser directamente el encauzarme a cuestiones de cuidar al planeta, del medio ambiente, de mejores culturas, de mejores formas de vivir, de convivir, ¿no? Para hacer un mundo más sostenible. Y eso, a fin de cuentas, te está conectando con algo más grande que tú. No es un Dios, no es una cuestión espiritual, sino simplemente el reconocer pues este planeta lo compartimos entre todos. Y el futuro de este planeta, yo no voy a estar en el futuro, pero otras generaciones probablemente vayan a estar en este futuro. ¿Qué quiero yo dar a esas personas? Y entonces te conectas con esto que es más grande que tú y de alguna manera sirves. Hay mucho de servir. De hecho, en la película o en el libro de The Peaceful Warrior, Sócrates dice que su único propósito es servir a los demás, que en el servir a los demás es como ha encontrado la mejor manera de darle significado a su vida, que esa sería como una tercera manera de entender el propósito de vida. ¿Cómo le das significado? Pero ¿cómo le das un auténtico significado a tu vida? Y entonces cuando nosotros exploramos el propósito de vida, ahí nos daremos cuenta que ese no necesariamente termina cuando de alguna forma ya no puedes seguir con tu carrera. En este caso Michael Phelps como atleta, o en nuestro caso cuando nos vayamos a retirar, o que no necesariamente tiene que terminar porque no estás en un trabajo, en un lugar o ciertas condiciones en específico. Cuando es un auténtico significado de vida, por lo general lo podemos seguir desde cualquier área y siempre que tengamos las causas y las condiciones adecuadas. Y a veces, digo, incluso con condiciones bien retadoras, creo que lo podríamos hacer. Me imagino que mucho del propósito de Stephen Hawking, por ejemplo, de quien ya también en ese capítulo o ese episodio de Mentes Olímpicas sobre los Paralímpicos hablamos, y me imagino que mucho del propósito de Stephen Hawking era precisamente entender los misterios del universo, el poder entender el universo para poder darle una explicación, para poder compartir este conocimiento y que este conocimiento fuera de beneficio para toda la humanidad. Quiero pensar eso y digo, no he leído algo específicamente de Stephen Hawking sobre eso, pero cuando de repente leo, ahora que leímos mis hijos y yo y mi esposa, leímos este libro, este primer libro, Los secretos del universo, que escribió con su hija Lucy, que me parece maravilloso y de verdad es un extraordinario libro, no solo para niños, de verdad para cualquier edad es un libro maravilloso. Y él cómo te hace reflexionar del planeta y cómo te hace reflexionar del universo y del lugar que ocupamos en el universo, pero también la responsabilidad que tenemos hacia ese planeta, muy parecido a lo que hablaba anteriormente, y de cómo deberíamos cuidar, porque en secretos del universo todo se trata, o al final podemos entender el libro como, ¿qué hacemos? Los humanos probablemente tengamos en poco tiempo, ¿no? En poco tiempo, entrecomillado, no le conozco mucho el tema, pero podremos tener la tecnología para buscar otros planetas. Y entonces pues nos vamos mejor a buscar otros planetas porque parece que ya lo echamos a perder. Esa es una opción. O la otra opción es, a ver, este es el planeta que tengamos y quién sabe, porque aparte ahí te dicen, hay 2 o 3 prospectos que podrían ser, ¿no? A no sé cuántos años de luz, no sé cuántas generaciones, lo que fuera, un poquito lo que vemos en la película de Interstellar, y le apostamos a esos otros planetas o mejor cuidamos el planeta que tenemos. Y entonces te dan cuenta, bueno, ahí yo creo que ahí se identifica muy bien cuál es el propósito de vida de Stephen Hawking. Y recordemos pues, que Stephen Hawking pues, tenía condiciones en donde
pues no se podía mover libremente, no podía escribir, no podía hablar, ¿no? Y todo esto, digo, lo terminaba haciendo con un ordenador, con una computadora, a través de los ojos, así es como se comunicaba, así a través de la tecnología, pero incluso con esas condiciones, Stephen Hawking pues fue verdaderamente un héroe del propósito de vida, de darle un auténtico significado a su vida, incluso con condiciones bien complejas o retadoras. Entonces, eso es lo interesante, que si estamos hablando de esta depresión postolímpica, pues muchas veces lo que falta precisamente es que los atletas desde antes empiecen a trabajar en su propósito de vida, en entender que ganar medallas de oro no es su propósito de vida, de alguna forma el batir los récords no es su propósito de vida, que el salir en portadas, el salir en el que toquen el himno nacional y todo eso no necesariamente es su propósito de vida. Y entonces, por ejemplo, hoy que vemos haciendo a Michael Phelps, pues lo vemos de repente dando muchas conferencias, hablando no solamente de cómo ser o cómo tener esa mentalidad que él tenía, sino también de inspirar a nuevas generaciones, de inspirar a nuevas personas. Lo que vemos ahora con Simone Biles, no sé si ya vieron, yo empecé a ver este documental que está en Netflix que se llama Rise Again o Fly Again, y Volver a Volar, me parece que se llama el documental. Está en Netflix, insisto, es de Simone Biles, y bueno, habla, ¿no?, de todo esto que vivió a partir de Tokio, en donde también pues, se juntaron muchas condiciones, en donde se tuvo que retirar todo el tema de la salud social. Ahí entiendes muy bien, ella muy valiente, se abre de alguna manera, de verdad, totalmente, se pone muy vulnerable para hablar de todo lo que terminó influyendo en ese momentito en donde al final pues estuvieron de alguna forma los famosos twisties, ¿no?, que es cuando el atleta de alguna forma pareciera como que su cerebro olvida, en este caso las gimnastas. En otros deportes se llama de otra manera este fenómeno, pero es una sobrecarga mental de tal forma, hay tanto estrés en el cerebro, que el cerebro pareciera que olvida ciertas cosas, ciertos movimientos que tenías perfectamente mecanizados en algún momento. Y eso en el mundo de la gimnasia se le conoce como los twisties. Y si bien había mucha presión, porque parecía que iba a ser la gran figura de los Juegos, ya en el documental entiendes que esto fue simplemente, bueno, que de entrada fue multifactorial, y que a veces venía de cuestiones de años atrás, de situaciones bien difíciles que pasó Simone Biles. Pero ahora, ¿cómo vemos el propósito de vida de Simone Biles, por cierto? ¿Sigue siendo el ser la mejor gimnasta de todos los tiempos? Bueno, de entrada ya lo es, pero si su propósito de vida es ese, o su propósito de vida es seguir ganando medallas, o extender, o demostrar que las gimnastas pueden ser longevas, que es algo que también está haciendo, y también se vale, son otros objetivos, pero no es tu propósito de vida. Pero ya cuando empiezas a prestar más atención a lo que dice Simone Biles, perdón, y por ejemplo en el documental, pues probablemente su propósito de vida sea hacer una conciencia mayor de lo que es la salud mental, de lo que son los retos emocionales, de lo que puede ser un trauma, de lo que puede ser una depresión, de lo que pueden ser este estrés, ¿no? Y entonces el servir, que lo que ella vivió, de alguna forma lo pueda transmitir para que otras personas no pasen por eso, o que tengan más información, o que haya mayor conciencia y con eso mayor apoyo a estas personas. Entonces, es ahí cuando nosotros dotamos de un auténtico significado, de un propósito de vida a nuestra existencia, que de alguna manera empezamos a estar blindados contra esta condición que, insisto, le pasó a Michael Phelps como le ha pasado, y de hecho Simone Biles lo dice también en este documental, que cuando terminó Tokio y voltear a ver a Los Ángeles, cuando todavía no decidí si lo iba a hacer, pero era de alguna forma como, ¿cómo volver a empezar?, ¿no?, después de todas esas emociones que sientes y te sientes totalmente vacío y ya se fue. Entonces, cuando nosotros le damos ese auténtico significado, pues empezamos a estar blindados contra este tipo de cosas. No quiere decir que no vamos a sentir a veces esas emociones como de tristeza, de melancolía, de añoranza, de extrañar, de alguna forma de incertidumbre, ¿no? Angustia, ansiedad, emociones muy relacionadas a esto. No quiere decir que las vamos a dejar de sentir, y está bien, a fin de cuentas somos humanos y las tenemos que sentir, pero hay algo que te conecta con algo más grande, que es precisamente esto que estamos mencionando, y de alguna forma es más fácil decir, ok, a ver, a lo mejor mi motivación no está al 100 en este sentido, en cuanto a lo deportivo, o en cuanto al proyecto que estoy emprendiendo en este momentito, pero sé que tengo una misión, y me enfoco de alguna manera en servir, me enfoco a seguir este propósito, en dar mi regalo al mundo. Y ahí ese regalo al mundo es el que nos hace un poco más felices, o el que nos llena más, el que nos da más satisfacción, y no estas satisfacciones que terminan siendo muy efímeras, sobre todo
Cuando los atletas la relacionan a resultados y cuando nosotros también en nuestra vida, ¿no? La relacionamos a un resultado per se. Esa nueva gerencia, esa nueva dirección, esas nuevas casas, ese nuevo coche, esas nuevas vacaciones, eso es lo que fuera, ¿no? Te vas a sentir bien, pero cualquier cosa, cualquier logro que hayas tenido, estrenaste una casa, estrenaste un coche, estrenaste el nuevo iPhone, estrenaste una nueva televisión, estrenaste lo que quieras y en ese momentito hubo mucha felicidad, pero después se va, es efímero, entonces no podemos depositar en eso nuestro sentido de satisfacción o nuestro sentido de bienestar, sino proyectarlo hacia algo, como decía, que pareciera más estable y el propósito de vida, como les digo, puede serlo definitivamente. Entonces, en este caso, muchas veces, cuando se termina un ciclo, ya sea un ciclo temporal o ya sea un ciclo un poco más largo, ¿no? De carrera, por así decirlo, puede venir esto, cómo podemos empezar a trabajar y cómo podemos orientar a nuestra mente a darle la vuelta, a buscar nuevos objetivos, a replantear todo esto, pues definitivamente tenemos que ser como muy curiosos. Y muy curiosos hacia por qué queremos lograr las cosas, más allá de el resultado en sí mismo. Y justo para terminar el episodio del día de hoy, que tiene que ver con esta depresión post-olímpica, estaba viendo una clase en Masterclass sobre Joan Benoit. Espero estar pronunciando bien el nombre, pero Joan Benoit pues es una mujer corredora, híjole, la verdad es que desconozco cuál es su edad, pero por lo que platica ella, por las fechas que maneja y también obviamente por cómo se ve, aunque se ve súper joven y sigue corriendo, al menos cuando grabó la masterclass seguía corriendo, pero ha de estar cerca de los 70 o debe tener un poquito más de 70 años. Ella es una corredora estadounidense de maratón, de largas distancias, de hecho ganó la maratón de Los Ángeles, la primera edición de Juegos Olímpicos que fue en Los Ángeles, fue la primera mujer o de las primeras mujeres en correr el maratón de Boston, antes no se les permitía correr, entonces es una mujer que es una historia, es una leyenda a fin de cuentas en el mundo del running, sobre todo en el mundo del maratón, y justo decía eso ella, que para ella nunca se trató de ver cuántas medallas se podía colgar, que para ella nunca se trató tampoco de ganar algo en específico, sino que simplemente lo que la movía era la curiosidad por ver qué tan buena podía ser, la curiosidad de ver si lo podía lograr, no por demostrarlo algo a alguien, sino porque simplemente creía que ella lo podía hacer y tenía curiosidad para saber si efectivamente. Entonces era simplemente hacerlo por el hecho de que creo que puedo hacerlo y quiero descubrir si puedo hacerlo y en el proceso quiero descubrirme a mí. Quiero descubrirme cómo me comporto ante las dificultades, cómo me comporto ante los retos, cómo me comporto ante la adversidad, cómo me comporto cuando de alguna forma las cosas se ponen más complejas, cómo me comporto cuando las cosas están saliendo bien. O sea, quiero darme cuenta cómo me comporto en el proceso de curiosear con lo que es mi potencial y hasta dónde puedo llegar. Y creo que esa es una muy buena manera de enfocar o de crear o de alguna forma establecer nuestras metas, nuestros objetivos, nuestros anhelos más grandes o si lo quieres ver así, nuestros Everest, nuestros objetivos más ambiciosos. Yo les puedo decir que tengo objetivos muy ambiciosos hacia mi propia vida profesional, uno muy claro, que tengo objetivos que aparte se están moviendo porque vas avanzando en el camino, pero tengo objetivos también todavía muy ambiciosos hacia la parte deportiva, hacia el correr, a fin de cuentas, maratones, que también me encanta. Insisto, cada vez más ambicioso. También tengo hacia la espiritualidad, tengo hacia mi desarrollo personal. ¿Qué tan buen ser humano puedo ser? ¿Qué tan buena persona? ¿Qué tanto puedo desarrollar mis cualidades del corazón y mis cualidades de la mente? ¿Qué tan buen papá puedo ser? ¿Qué tan buen esposo puedo ser? ¿Qué tan buen hijo? ¿Qué tan buen hermano? A fin de cuentas, creo que tengo metas, algunas son mucho más fáciles de establecer, ¿no? Si quieren, pues la deportiva o la profesional, pues si le quieres poner a la profesional un número, ¿no? De gente que impactas o un número de dinero que ganas o hasta dónde crece tu empresa o de alguna manera con quiénes trabajas, quiénes son tus clientes, pues es muy fácil, es muy objetivo poner una meta en ese sentido. En lo deportivo quizá todavía más, ¿no? O sea, quiero correr el maratón abajo de las 3 horas, quiero calificar el maratón de Boston, ok, ahora quiero correr por abajo de las 2 horas y media, no lo sé.
son objetivos bien ambiciosos, ¿no? Y en términos de longevidad, por cierto, también tengo. Entonces, es cierto que en algunos puedes hacerlo con mayor facilidad que otros, pero creo que hacia todo se puede hacer, tener objetivos bien ambiciosos. Pero como dice Joan en su masterclass, creo que lo que nos debe mover no es el hecho de tengo que lograrlo para demostrármelo a mí mismo. Tengo que lograrlo para demostrárselo a alguien más. Tengo que lograrlo para que la gente vea que soy exitoso. Tengo que lograrlo para que me reconozcan, para que venga la fama, para que de alguna manera yo sea un éxito en las redes sociales y me lleguen muchas preguntas y me pidan autógrafos y todo el mundo me quiere tomar fotografías y quiero salir en la revista Caras y quiero salir en los 30 líderes más influyentes de México y ¿qué más puede ser? Y quiero ganar mucho dinero y quiero tener un nuevo coche, quiero viajar a no sé cuántos tantos. O sea, insisto, si lo hacemos por eso, probablemente nos demos con nuestra propia depresión post-olímpica. Cuando lo hacemos simplemente por la curiosidad de ¿qué tan bueno puedo ser? Y simplemente hacerlo porque creo que soy lo suficientemente bueno y quiero descubrirlo, pues te embarcas simplemente en el día a día, te embarcas en cada día intentar hacer tu mejor esfuerzo, en cada día cumplir lo que tienes que hacer, en cada día ser una pequeña mejor versión de ti mismo. Y cuando empiezas a hacer eso, las cosas, es cierto, empiezan a salir por sí mismas, vienen ciertas consecuencias positivas, es obvio, pero tú no lo estás haciendo por eso, porque como dice Mihaly Csikszentmihalyi, que es el autor de este libro de Flow, él le dice a sus alumnos, no lo hagas por fama, no lo hagas por reconocimiento, no lo hagas ni siquiera por una pinche palmadita en la espalda de reconocimiento. Simplemente hazlo porque lo amas, porque te apasiona y porque tienes curiosidad de si lo quieres lograr. Y si atas eso aparte a que ese objetivo sea parte de tu propósito de vida, entonces probablemente logremos ser mucho más felices, encontremos mucho más satisfacción, mucho más desarrollo en nuestra propia vida. Hoy vemos, y me ha permitido escuchar a Michael Phelps, y me ha permitido escuchar a Simone Biles, en estos casos que los escuchaba, y dos personas que pasaron por un tema de salud mental bien fuerte, como lo estuve mencionando a lo largo del episodio, pero los ves mucho más plenos, los ves mucho más felices, los ves mucho más conectados, pero sobre todo identificas su propósito de vida. Y eso es bien interesante. Y, insisto, pareciera que están más plenos. Vean el documental de Simone Biles, cómo a partir de esa catarsis, que evidentemente a lo mejor para muchos fue lo peor que le pudo haber pasado a Simone Biles, y cómo la criticaron, y cómo la juzgaron, y cómo lo dijeron débil mentalmente, y que se daba por vencida y lo que sea. Y la escuchas hablar en el documental y dices, esto es lo que tenía que pasar, pero esta mujer no solamente, como dice su tatuaje, and still I rise, y de todos modos me levanto, no solamente eso, sino hoy se ve mucho más plena, y probablemente escucharon sus declaraciones ahora en París 2024, y estas imágenes, estas escenas en donde de repente, no me acuerdo cómo se llama la gimnasta brasileña, pero que termina ganando la medalla de oro, y Simone Biles totalmente en admiración y totalmente humilde, ¿qué es lo que hace? Agarra y le hace una reverencia a esta gimnasta que le ganó. Me da gusto que hayas ganado, quiero ganar, ¿sí? Pero también me da gusto que hayas ganado tú. Y eso habla de un humano mucho más completo, mucho más desarrollado, que entiende esta impermanencia, que entiende esta interconexión de alguna forma u otra, y que parece es mucho más pleno cuando logra algo por el estilo. Entonces, ya saben, compartimos el mismo predicamento que toda la humanidad. Sufrimos porque deseamos algo, y cuando lo deseamos seguimos sufriendo porque no lo podemos mantener. Entonces, de alguna forma se trata de, no lo deseemos, trabajemos por ellos. Seamos curiosos si podemos lograrlo, pero que el resultado solamente si lo consigues, que solamente sea una consecuencia de seguir tu pasión, de seguir tu propio propósito de vida. Y cuando lo tengas, yo les dije, no tiene nada de malo el mundo hedonista, no tiene nada de el mundo material, pero cuando lo tengas, solamente di, este nuevo coche, esta nueva casa, esta nueva vacación, este nuevo puesto, se siente increíble, ¿no? Todas estas emociones y lo que está haciendo mi cerebro en este momento por lograrlo. Lo aprecio, me agradezco a mí mismo, reconozco mis habilidades, mis características, mis fortalezas, pero también sé que, pero esto no me va a dar bienestar genuino.
Entonces recuerdo, ok, desde esta posición, desde este nuevo logro, desde esta nueva circunstancia, quizá puedo todavía abocarme más a mi propósito de vida. Y así probablemente podamos tener más satisfacción en nuestras vidas. Entonces, ya sea que estás empezando un nuevo ciclo olímpico, ya sea que estás empezando un nuevo proyecto, un nuevo ciclo, a fin de cuentas, recuerda, no se trata en sí del Everest, no se trata en sí del resultado final o del objetivo final. Se trata simplemente de dotar a nuestra vida de un auténtico significado y se trata de todos los días hacer las cosas simplemente por la curiosidad de qué tan buenos podemos ser. Y así, creo que es la mejor manera de terminar en ese Everest, pero disfrutar ese Everest con esos ojos de sabiduría. Nos vemos en el próximo episodio.